Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Angélica Palacio, soy abogada del Centro de Solidaridad y en el día de hoy les voy a hablar del sistema de seguridad social. Vamos a iniciar diciendo que es un fin esencial del Estado y que la seguridad social es un servicio público que puede ser prestado directa o indirectamente por el Estado o por particulares, pero siempre el Estado conservará las potestades en relación con su regulación, control y vigilancia como servicio público. La seguridad social es obligatoria y esencial. Al ser obligatoria y esencial, mientras las personas tengan contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios, vinculación con el Estado o cuando recibe ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, en esos casos, tienen la obligación de afiliarse y cotizar. Pero también los empleadores deben afiliar a sus trabajadores y pagar los aportes y el Estado debe garantizar la correcta prestación del servicio. Es esencial porque su interrupción podría poner en riesgo la vida, la salud, la integridad o la seguridad de una persona o de la población en general. La seguridad social es un derecho humano y es un derecho fundamental, es decir, es inherente a la persona y su protección puede solicitarse mediante la acción de tutela. Está reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 9 y el protocolo adiciona a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el protocolo de San Salvador en el artículo 9. El Código Iberoamericano de Seguridad Social y el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia regulan las normas nacionales e internacionales de la seguridad social. La seguridad social es un derecho irrenunciable y por lo tanto no es de libre disposición para las personas. Así, por ejemplo, no es posible que un empleador deje de afiliar a sus trabajadores a la seguridad social así ellos estén de acuerdo, porque al ser un derecho propio de ellos es una obligación de que se dé la afiliación al sistema. Sus recursos tienen destinación específica y exclusiva. Esto quiere decir que los dineros de la seguridad social no pueden ser utilizados para asuntos diferentes al cubrimiento de las contingencias. Esta característica busca garantizar el sistema siempre y cuando eh, se necesite para cubrir las contingencias. La afiliación al sistema integral debe hacerse de manera completa, es decir, salud, pensión y riesgos laborales. Solo hay unas pocas excepciones, por ejemplo, el caso de los pensionados que solo deben afiliarse y cotizar a la salud. Del resto, se tienen que cotizar los tres: pensión, salud y riesgos laborales. Las coberturas pensionales se constituyen en derechos adquiridos cuando se cumplen los requisitos para ello, así no se haya comenzado a pagar. Esto implica que la persona que cumpla los requisitos para alguna de las pensiones que establece el sistema integral no pierden con posterioridad ese derecho, pero esta misma razón las coberturas pensionales son imprescriptibles. El sistema integral constituye una forma de protección de los empleadores frente a los riesgos de sus trabajadores, por lo que la falta de afiliación o pago de las cotizaciones le generan al empleador la obligación de asumir las coberturas y tienen unas sanciones y unas multas por no hacer las afiliaciones y no pagar al ser un derecho propio del trabajador. En estricto sentido, las pensiones, la salud y los riesgos laborales son asuntos que deben asumir el empleador tratándose de trabajadores dependientes. Y es por esto que el empleador le puede trasladar la obligación de cubrirlos a las entidades del sistema integral, siempre y cuando afilien a sus trabajadores y cumplan con las obligaciones de cotizar. Si no lo hace, manteniendo la obligación de cobertura, además de que puede ser sujetos de sanciones administrativas y penales. Veremos los conceptos generales de la seguridad social, eso nuevo que estamos hablando de los pisos de protección social y la afiliación y cotización, cómo se debe hacer. Iniciaremos viendo los conceptos principales y fundamentales de la seguridad social, donde encontramos que la seguridad social es la protección que la sociedad brinda a las personas para garantizar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en casos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén familiar, según la OIT en el 2003.
Se encuentra contemplada como un derecho humano en los diferentes tratados internacionales sobre la materia y se concibe como un derecho fundamental en la mayoría de los estados. Su estructura, la seguridad social está diseñada bajo esquemas de financiación de las coberturas principalmente mediante cotizaciones de las que participan trabajadores, empleadores a través de financiación con impuestos o subvenciones estatales. ¿Cuál cobertura incluye la seguridad social? Las coberturas que incluye la seguridad social son a la salud, que va con la atención médica, los medicamentos, los cuidados de salud, la promoción y prevención, entre otros, la vejez con el sistema de pensiones, al desempleo a través de los subsidios, a la seguridad y salud en el trabajo a través de la protección frente a accidentes y enfermedades de trabajo, a la invalidez y a la enfermedad general. Las coberturas se generan cuando ocurre alguna contingencia, es decir, una situación que puede darse o no y que se calcula como un riesgo social, la pérdida de capacidad económica por invalidez, por ejemplo, entre otros. Cada estado determina en su sistema las coberturas que se garantizan y las condiciones de acceso a la misma. Entonces, a manera de ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad que es una contingencia cubierta, el sistema activa una cobertura y brinda atención médica, medicamentos, inclusive el pago de auxilio de incapacidades, o si es el caso y la pérdida es mayor, pues se tiene todo el tema de la pensión de invalidez. ¿Qué es la seguridad social en Colombia y qué constituye? Bueno, Colombia adoptó el sistema integral de seguridad social con la Ley 100 del 93, donde se define como un conjunto de instituciones, normas y procedimientos que las personas y la comunidad tienen para gozar de una calidad de vida mediante el cumplimiento progresivo de planes y programas del Estado que lleven a una cobertura integral de las contingencias que menoscaban la salud, la capacidad económica de las personas. Esto se establece en el preámbulo de la Ley 100 del 93. Pero también se ve que es un sistema de coberturas frente a contingencias, lo cual implica que el sistema se activa cuando se presenta un hecho que inicialmente está previsto como algo que puede suceder o no, y que al momento de suceder afecta las condiciones de salud, capacidad económica de las personas, y cuando se cumple con los presupuestos de afiliación y cotización establecidos en las normas. Para garantizar estas coberturas, ese sistema está subdividido en los subsistemas de pensión, salud y riesgos laborales. Las coberturas que contempla el Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia son pensión de vejez, pensión de invalidez de origen común o laboral, pensión de sobrevivencia de origen común o laboral, prestaciones médico-asistenciales, planes y programas de prevención y promoción de la salud, pago de incapacidades de origen común y laboral, indemnización por pérdida permanente parcial de la capacidad laboral y la licencia de maternidad y paternidad. Al igual que el auxilio funerario, los beneficios económicos periódicos en protección flexible a la vejez y los servicios sociales complementarios. ¿Cómo está estructurada la seguridad social en Colombia? Bueno, en Colombia la seguridad social integral incluye 4 subsistemas. Uno, que es el Sistema General de Pensiones, que es encargado de cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte. El otro, que es el Sistema General de Salud, que es encargado de cubrir los riesgos de enfermedades generales, accidentes comunes y maternidad. El otro es el Sistema General de Riesgos Laborales, que cubre los riesgos de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Y el otro es el Sistema de Servicios Sociales Complementarios, que es la protección flexible a la vejez, protección frente al desempleo y a la pobreza de ciertos grupos. Actualmente muchos de esos servicios son sociales complementarios y se prestan mediante el sistema de asistencia social. ¿Quiénes administran el Sistema Integral de Seguridad Social? El Sistema Integral de Seguridad Social, dentro de cada uno de sus subsistemas, tiene entidades administradoras y prestadoras de los servicios que se encargan de garantizar la prestación y las coberturas cuando haya lugar a eso. Dentro del Sistema General de Salud se pueden encontrar las entidades promotoras de salud EPS, las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado, las entidades prestadoras del servicio médico,
que se denominan instituciones prestadoras de los servicios de salud, IPS, que son las que garantizan a las personas afiliadas la prestación efectiva de los servicios, y las IPS pueden ser entidades públicas o privadas o mixtas y se clasifican según la complejidad de la atención que brinda. Dentro del sistema general de pensiones encontramos el régimen de pensión, la administradora Colpensiones, la unidad de gestión de pensiones y parafiscales UGPP, las pensiones de régimen de prima media o régimen público de pensión, las administradoras de fondo de pensiones, las AFP, y el régimen de ahorro individual o régimen de ahorro privado. Dentro del Sistema General de Riesgos Laborales, las entidades administradoras se llaman Administradora de Riesgos Laborales o ARL, como todos conocemos, pero que prestan sus servicios médicos mediante las IPS, que pueden ser de la red de las EPS o de las EPSS, que son las del sector público. Vamos a pasar a mirar algo que es nuevo. En materia general, digamos que no es tan nuevo, pero que actualmente se está entrando a regular de manera, digamos que más, de manera más rigurosa, ¿cierto? Y son los pisos mínimos de protección social. Primero vamos a plantearnos qué son los pisos mínimos de protección social y vemos que esta palabra, o bueno, esto referente a los pisos mínimos no es nuevo, es algo que la OIT trae, y son los pisos de protección social, que son los conjuntos de garantías básicas de seguridad social definidos a nivel nacional, que se aseguran la protección dirigida a prevenir o aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. Se trata del conjunto mínimo de protección que un Estado debe brindarle a quienes habiten su territorio y se constituyan una estrategia de ampliación de la seguridad social a partir del piso mínimo o básico que debe ser universal. La recomendación, el numeral 5 de la recomendación sobre pisos de protección social, que es la 202 del 2012, establece que todo Estado deberá comprender como mínimo las siguientes garantías de seguridad social. Primero, acceso a la atención en salud esencial. Segundo, la seguridad básica de ingreso para niños que asegure el acceso a la alimentación, educación, cuidadores y cualquier otro bien y necesidad del menor. Lo tercero, una seguridad básica del ingreso para personas de edad activa que pueden obtener ingresos suficientes, en particular en casos de enfermedad, desempleo o maternidad o invalidez. Entonces estas personas pues ya no podrían tener acceso a ese ingreso, no pueden obtener un ingreso. Y lo cuarto, la seguridad básica del ingreso para adultos mayores. ¿Qué vemos en esto? Vemos cómo se están aplicando en este momento los pisos mínimos en Colombia y tenemos que traer, digamos, a colación el decreto que el año pasado salió, que ese decreto regula el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, donde el Estado trae, si bien los pisos mínimos de protección los trae de una manera muy distinta a lo que decía la OIT. Entonces vemos que dentro de este decreto, ¿cierto? Y dentro de lo que se dice en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, se ve que el Estado busca, digamos que permitir la cotización por horas, ¿sí? En todos los sectores. Entonces, dice con el decreto 1174 que se podrá llegar a hacer, digamos que una cotización por días, y que esa cotización por días va a tener, digamos que esas protecciones de las que nos habla la OIT, ¿cierto? La atención a salud esencial. Entonces se dice que podría ser entonces un trabajador que cotice por horas, ¿cierto? Porque la cotización por días ya la teníamos que hacer la cotización por horas, ¿cierto? Que no ganan un salario mínimo, podrá llegar a recibir la atención en salud del régimen subsidiado, ¿sí? Podrá hacer la cotización, ¿cierto? Del tema pensional, del sistema de pensiones,
pero al momento como su cotización va a ser por debajo del salario mínimo, se establece que al momento de cumplir la edad deberá dar un consentimiento si quiere que se le haga devolución de los aportes o por el contrario entrar a algo que llamamos en Colombia los BEPS, que son los beneficios económicos periódicos, y se da cuando las personas que tengan un contrato de trabajo, prestación de servicios por debajo del salario mínimo, ¿cierto? Podrán tener el régimen subsidiado de salud, el servicio social complementario y los beneficios económicos, que es que el Estado, la plata que él tiene, que la persona tiene, pues definitivamente se las divide en unos meses y resulta dándole un bono o un beneficio económico mensual que en muchos casos no supera los 40.000 pesos. Estos son los BEPS. ¿Por qué? Porque no alcanza, ¿cierto?, con el salario o con los montos para una pensión mínima. Y habla también de que ya no sería, ya el trabajador, como trabaja por días, no tendría la cotización a la ARL, sino hace una modificación y se dice que sería unos microseguros que desde el punto de vista de la protección en materia de seguridad social y de los objetivos del sistema, pues digamos que eh, perjudican al trabajador, porque estos microseguros de que hablan, pues no serían, digamos, no le darían beneficios al trabajador en el tema de pensiones por invalidez o muerte para el caso de su familia, no daría el pago de incapacidades médicas cuando ha sufrido un accidente. Entonces, digamos que ese tipo de cotizaciones por horas o por debajo del salario mínimo, pues lo que va a hacer es que realmente, digamos que no maneja real la protección que la OIT con estos pisos mínimos desde la recomendación 202 buscó implementar dentro de los estados parte, sino que en Colombia lo que hace es que se modifica esos pisos mínimos para de una u otra forma afectar a los trabajadores y dejarlos en desventaja y seguir precarizando las condiciones de los trabajadores porque no pagarían y quitándole responsabilidades a los empleadores frente a la obligación de protección del trabajador en la prestación de su actividad laboral. Porque si se dan cuenta ya no sería EPS, sino sería, digamos que se daría por un régimen subsidiado la prestación de la salud, ya no sería el tema de pagar pensión, sino que se darían unos BEPS y ya no sería por ARL, sino que sería por microseguros que no permite el tema de pensiones de invalidez, no permite el tema de pagos de incapacidades. Entonces, lo que hacemos en Colombia con el decreto 1174 y con el artículo 193, ¿cierto? Del plan de desarrollo, lo que se busca es desmejorar las condiciones de los trabajadores. Por último, vamos a hablar sobre la cotización y la afiliación, y es que la afiliación al sistema de seguridad social se debe mirar como el medio por el cual la persona ingresa al sistema integral de seguridad social en las entidades de su preferencia. Todas las personas pueden preferir o determinar cuál quiere que sea su EPS, su fondo de pensiones, ¿cierto? Adquiriendo la obligación de pagar la cotización mensual a cada una de ellas. La afiliación debe hacerse de manera individual ante cada administradora, por lo que la persona debe diligenciar los respectivos formularios de afiliación de cada entidad. La primera vez que se afilie, la normatividad además permite el traslado entre entidades administradoras. Si yo me quiero cambiar, digamos que de fondo de pensiones, si bien ahora hay unos requisitos de conocer bien lo que uno está generando con la modificación o cambio del régimen, se puede dar. Si yo me quiero cambiar de EPS, la puedo generar, ¿cierto? Y entonces se puede cumplir o se debe cumplir con unos tiempos de afiliación, ¿cierto? Pero esto es previsto. ¿Sí? Sin embargo, toda persona tiene la libertad de hacer el cambio de la entidad en la que se encuentra afiliada.
¿Cómo se paga la cotización? La cotización al sistema se paga, digamos que de forma mensual los afiliados deben realizar en cada una de las administradoras y los subsistemas, pues el pago de sus diferentes tarifas. El sistema general de pensiones, la cotización es del 16% del ingreso base de cotización que no puede ser inferior al salario mínimo. Y si la persona gana 4 salarios mínimos o más, debe realizar un aporte adicional al Fondo de Solidaridad Pensional equivalente al 1% del ingreso base de cotización. Y si gana 16 salarios mínimos o más, ya no sería el 1%, bueno, sería el 1%, pero deberá pagar un aporte adicional del 16 a 16 salarios mínimos, de 16 a 17 salarios mínimos, de un 0,2% de más, de 17 a 18 de un 0,4%, de 18 a 19 un 0,6% y de 19 a 20 salarios mínimos un 0,8%. Los salarios superiores a 20 salarios mínimos de un 1%. El Sistema General de Salud, la cotización es del 12,5% del ingreso base de cotización que no puede ser inferior al salario mínimo. En el Sistema General de Riesgo Laboral, la cotización depende de la clase del riesgo en que se encuentra sometida la persona de acuerdo a su actividad. Entonces tenemos que la clase 1, que son, digamos que los tipos de riesgos mínimos, que son las personas que trabajan en entidades financieras, trabajos de oficina, administradoras, centros educativos, restaurantes, servicio doméstico, su cotización es del 0,522%. Cuando estamos en clase 2, que es un riesgo bajo, ¿cierto? Algunas fábricas manufactureras, tejidos, almacenes de departamentos, labores agrícolas, ¿cierto? El riesgo y la cotización es del 1,044%. Una clase 3, que es un riesgo medio, que son algunas fábricas de agujas, de alcohol, de cuero, de reparación de vehículos, de maquinaria pesada, su calificación y su número, que sería 3, tendría una cotización de 2,436. La clase 4, que es un nivel, digamos, alto, que puede ser las empresas de fabricación de aceites, cervezas, transporte, servicios de vigilancia, ¿cierto? Tienen un riesgo pues alto y su cotización es de 4,350%. El quinto, que es el riesgo máximo, que son los manejos de asbesto, bomberos, explosivos, construcción, petroleras, radiaciones ionizantes, manejos de sustancias químicas, entre otras, pues tienen un riesgo del 6,960%. Entonces, digamos que si bien cuando nosotros somos trabajadores, nuestro empleador directamente nos hace todo este tipo de descuentos, esto es lo que nosotros entramos a pagar por pertenecer al sistema de seguridad social. Y así es que se pagan las cotizaciones. ¿Quiénes están obligatoriamente, quiénes deben afiliarse obligatoriamente al sistema de seguridad social? En Colombia se dice que todos los trabajadores dependientes, es decir, vinculados mediante contratos de trabajo, los contratistas independientes, los servidores públicos, los trabajadores independientes que tengan un ingreso igual o superior a un salario mínimo, deben estar afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social. Y los pensionados, como ya lo habíamos dicho, deben estar en el sistema de salud. Si no me afilio, no pago la cotización. ¿Qué sucede? Existe un sistema de asistencia social dirigido a la población que no tiene la capacidad económica para pagar sus cotizaciones. Sin embargo, dicho sistema de asistencia social garantiza principalmente la cobertura a la salud y contempla algunos auxilios de dinero u especie para ciertos grupos poblacionales, ¿cierto? Como trabajadores independientes, informales, desempleados, personas de la tercera edad en condición de indigencia, familias en situación de pobreza con hijos estudiando, que son algunos beneficios económicos que el Estado da, ¿cierto? Pero digamos que no contempla coberturas económicas por ingresos para la vejez, invalidez o enfermedad. Y es muy importante tenerlo en cuenta.
Ahora vamos a ver, digamos que de manera muy rápida, cuáles son los beneficiarios del sistema integral de seguridad social y veremos cómo se da todo el tema de la afiliación al sistema. Entonces vamos a ver que el sistema de salud tiene dos regímenes. Uno es el régimen contributivo. La vinculación se realiza a través de una cotización. ¿Quiénes cotizan? Como lo decía ahorita, las personas vinculadas mediante contratos de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y los trabajadores independientes con capacidades de pago. Declarantes de impuestos de renta y complementarios, impuestos a las ventas, impuestos de industria y comercio, tienen certificados de ingreso y retenciones y que cumplan con otros indicadores establecidos por el gobierno para presumir el ingreso con base en la información de actividad económica. Entonces, los trabajadores independientes que cumplan con esas características, digamos que son las personas que deben cotizar. El régimen subsidiado, que es el segundo, digamos, la segunda parte en materia de salud, pertenecen a este régimen la población más pobre del país, de las áreas rurales, urbanas, las personas que no tienen la capacidad de pago, que tienen, digamos, que una ausencia del ingreso, de ingresos laborales formales y no desarrollan una actividad económica que genere ingresos estables para su familia. Tienen una focalización y es en el sistema de identificación de subsidios. En este momento pues tenemos el SISBEN, sabemos que tiene que hacerse la inscripción, que se hace una encuesta, que se hace una entrevista para mirar en qué tipo, ¿cierto?, de clasificación del SISBEN está entre los niveles 1 y 2 y el nivel 3 cuando haya una cobertura del 90% del nivel 1 y 2. Entonces vamos a ver cuáles son esas personas pobres y cuáles son las personas vulneradas que pueden entrar a este sistema de régimen subsidiado. Para pertenecer al régimen debe permanecer en la misma situación socioeconómica, pues si se obtiene algún contrato ya debe directamente pasarse al régimen contributivo y por lo tanto queda, digamos, por fuera del régimen subsidiado automáticamente. ¿Cómo se da la cobertura familiar? Se amplía la cobertura poblacional al número de familiares de cotización del régimen contributivo o cabeza de familia del régimen subsidiado. Entonces vamos a ver que esta cobertura para estos dos, digamos que régimen se da con el cónyuge y compañero o compañera permanente, hijos afiliados o de su pareja, es decir, la ley trae y contempla que si yo soy la persona en el régimen, por ejemplo, contributivo, ¿cierto? Que tengo el ingreso al sistema, puedo afiliar a mi pareja, también a mis hijos del matrimonio, ¿cierto? A mis hijos fuera del matrimonio, pero también a los hijos de mi compañera si se demuestra que económicamente esas personas dependen de mí. Por otro lado, se puede ver que los nietos, bueno, estos hijos solamente hasta los 25 años y aquellos que dependen económicamente del afiliado, en ciertos casos se tiene que ver por qué dependen económicamente del afiliado, por educación o por algún tipo de invalidez que ellos tengan. Los nietos del afiliado cuando el hijo también sea beneficiario, ¿sí? Los parientes a cargo del afiliado, su pareja como consecuencia del fallecimiento, ausencia o pérdida de la patria potestad de los respectivos padres. Los padres del afiliado que no estén pensionados o dependan económicamente a falta de cónyuge y hijos, los menores entregados en custodia legal del afiliado o su pareja, y quienes el afiliado o su pareja tengan a su cargo personas que dependan económicamente y que sean parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segunda afinidad y que no sean cotizantes o beneficiarios. La población no afiliada, el sistema de seguridad social colombiano dispone que la población más pobre y vulnerable, así no esté afiliada al sistema en régimen subsidiado, tiene derecho a la atención en salud mientras logra ser beneficiaria de esta. Es decir, toda persona tiene derecho a poder tener, digamos que una protección en materia de salud.
En el sistema de pensiones vamos a ver afiliaciones, quiénes son los afiliados obligatorios y deben ser obligatoriamente vinculados al sistema y efectuar las cotizaciones todas las personas que están vinculadas mediante contratos de trabajo y como los servidores públicos, las personas que prestan el servicio a entidades al Estado o entidades privadas mediante contratos de prestación de servicios, los trabajadores independientes y los grupos de poblaciones que por su condición socioeconómica sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios de cotización. ¿Cuáles son los afiliados voluntarios? En el país, dentro de Colombia y en el exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen pensional en su país o régimen de cualquier otro, pues pueden ser afiliados voluntarios acá. ¿Cuáles son los afiliados activos? Son las personas que se encuentran cotizando al sistema. ¿Y cuáles son los inactivos? Las personas que no han cumplido más de 6 meses de no pago de cotizaciones, no pierden la afiliación porque sus cotizaciones, digamos que se toman en cuenta al momento del reconocimiento de derechos pensionales, pero se llaman inactivos porque llevan más de 6 meses sin hacer, digamos que la cotización al sistema. Una vez reactiven su cotización, pues se tomará todo el tiempo laboral y todo el tiempo de cotización que está. Otros beneficiarios cuando fallecen el afiliado o pensionado del sistema de pensiones. Hay 3 grupos de beneficiarios que pueden llegar. Hay 3 grupos de afiliados que pueden llegar, digamos, a ser, digamos que beneficiarios. Sí, el primero es el cónyuge o compañero permanente y los hijos con derechos, los menores de 18 años o hasta los 25 que dependían económicamente, los hijos inválidos sí dependían económicamente hasta que subsista, los padres beneficiarios que dependían económicamente del causante y los hermanos beneficiarios que a falta de los padres dependían económicamente del causante. Por otro lado, veremos quiénes pertenecen al sistema de riesgos laborales. Entonces, ¿quiénes son los afiliados obligatorios al sistema de riesgos laborales? Los trabajadores dependientes vinculados mediante contratos de trabajo, los servidores públicos, los vinculados mediante contratos de prestación de servicio con entidades públicas o privadas, los trabajadores asociados a cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, aunque en este punto pues sabemos que ya una ley y varios decretos han entrado a regular ese tipo de contratos. Los pensionados que se reincorporen como trabajadores dependientes por contrato de trabajo como servidores públicos, los estudiantes de instituciones que ejecuten trabajos que involucren riesgos ocupacionales y constituyan fuente de ingreso o sus entrenamientos sean requisito académico, los trabajadores independientes en actividades de alto riesgo, los miembros de agremiaciones o asociaciones que sus trabajos signifiquen un ingreso para la institución y los miembros activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta, es decir, la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Hay afiliados voluntarios, que son los trabajadores independientes, que no son afiliados obligatorios, los trabajadores informales y las madres comunitarias. Para esos afiliados voluntarios se les obliga a la afiliación y cotización del régimen contributivo de salud. Otros beneficiarios se dan cuando fallece el afiliado al sistema de riesgos laborales en virtud de un accidente o enfermedad laboral y son los mismos beneficiarios del sistema de pensión para las pensiones de sobrevivientes o sustitución pensional que van los cónyuges o compañera permanente y los hijos con derechos menores de edad o mayores de 18 años hasta los 25 que demuestren que eran económicamente dependientes del causante, hijos inválidos si dependían económicamente hasta que subsista la condición de invalidez, los padres del beneficiario que dependían económicamente del causante y los hermanos del beneficiario que a falta de los padres dependían económicamente del causante. Los servicios sociales complementarios
Están, digamos que son beneficiarios de estos servicios los ancianos mayores de 65 años que no tienen ingresos para su subsistencia o que se encuentren en condición de extrema pobreza o en indigencia, los ancianos indígenas mayores de 50 años que residen en sus propias comunidades y los dementos o minusválidos mayores de 50 años. Servicio que presta el Sistema Integral de Seguridad Social. Lo primero son los planes de atención en el sistema de salud. Sus beneficiarios son aquellos que hacen parte del régimen contributivo y subsidiado por igual. Entonces, primero tenemos el plan de atención básica o plan de salud pública de intervención colectiva, constituido por intervenciones dirigidas a la comunidad como información pública, educación y fomento de la salud, control de consumo, complementación nutricional y planificación familiar. Lo segundo es el plan obligatorio de salud o plan de beneficios con cargo a la UPC, que es la protección integral de la salud con atención preventiva, médico quirúrgica y medicamentos esenciales. Lo tercero es la atención de accidentes de tránsito y eventos catastróficos, protección en los casos de urgencia generadas por accidentes de tránsito, acciones terroristas o catástrofes naturales. Y lo cuarto es la atención inicial de urgencias, con la prestación no requiere de capacidad de pago, contrato u orden preventiva, entendida como la alteración de la integridad física o mental causado por un trauma o enfermedad que genera una demanda de atención médica inmediata y que busca disminuir los riesgos de invalidez y muerte. Los planes voluntarios son los controlados voluntariamente y financiados por el afiliado o empresas que lo establecen con recursos distintos a la cotización obligatoria. En eso tenemos 4 tipos. Uno que es el plan de atención complementaria del POS, que son emitidos por la EPS. Los segundos son los planes de medicina prepagada, que tienen atención prehospitalaria o servicios de ambulancia prepagado. Los terceros son pólizas de seguros emitidos por compañías de seguro. Y los otros son los planes autorizados por la Superintendencia y Superintendencia Nacional de Salud, Superfinanciera y Superintendencia de Salud. Requiere afiliación previa y pago de la cotización del régimen contributivo del sistema de salud para poder, digamos, que acceder a estos 4 planes de voluntarios que mejorarían la condición en el sistema de salud. Las prestaciones económicas en el sistema de salud, digamos que tienen atención en la salud, son exclusivamente para aquellos afiliados cotizantes al régimen contributivo del sistema de salud. Entonces, en primero tenemos la incapacidad por enfermedad o accidente común. La EPS reconoce un subsidio en dinero en caso de incapacidad temporal. Los 2 primeros días, el empleador es quien, digamos, que reconoce el pago al 100% de los 2 primeros días de incapacidad. Del día 3 al día 180, reconoce 2/3 del IBC. La EPS, del día 180 hasta el 540, el Fondo de Pensiones reconoce el pago de las incapacidades y luego de los días 540, la EPS. Eso tiene un sentido y es que se supone que posterior a cierto tiempo ya debería de generarse, sería todo el tema de la calificación por pérdida de capacidad laboral y por lo tanto entra, digamos, si no se ha hecho eso, la EPS nuevamente a responder por el tiempo de incapacidad. Las prestaciones económicas en el sistema de salud, como la licencia de maternidad, la EPS reconoce una licencia remunerada con el salario de la trabajadora durante 18 semanas en la época del parto. Las madres de niños prematuros o con parto múltiple tienen derecho a 2 semanas más, o sea, a 20 semanas, y la licencia de paternidad para el esposo o compañero permanente. Con respecto a los hijos nacidos del cónyuge o compañera, se reconoce una licencia remunerada de 8 días hábiles. Las prestaciones económicas del sistema de pensión cubre primero la vejez. Frente a este riesgo, el sistema de pensión protege el ingreso que puede verse afectado por la finalización de la vida laboral. Lo segundo, reconoce la pensión de vejez, una pensión al afiliado que cumple con los requisitos del régimen de prima media, que sería edad y cotización, y el régimen de ahorro individual, que sería el capital.
La pensión familiar se reconoce por la suma de los esfuerzos de cotización de los dos cónyuges o compañeros permanente por separados que no cumplan con los requisitos de pensión de vejez. Por lo tanto, no puede llegar a solicitar que se dé la sumatoria del tiempo para poder llegar a solicitar la pensión familiar. Frente a las pensiones de invalidez, frente a este riesgo, el sistema de pensiones protege el ingreso que puede verse afectado por la pérdida de capacidad de locomoción y plenitud de las capacidades físicas, psíquicas y sensoriales, productos de una enfermedad o accidente ajeno al empleo, oficio o ocupación. Y se puede reconocer la pensión de invalidez al afiliado que cumpla con los requisitos del PCL mayor al 50%, es decir, a la pérdida de capacidad laboral mayor al 50%, y la cotización 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la declaratoria de la invalidez. Hay varias sentencias de la Corte que ha dejado estos 50 semanas dentro de los 3 años anteriores, digamos que ha modificado un poco esto y ha dicho que pueden ser no 50 semanas en cualquier tiempo si se llega a demostrar, digamos, que la fecha de estructuración de la enfermedad fue con un tiempo muchísimo más largo a estos 3 años. Cuando la persona en situación de invalidez es menor de 26 años, se exige 26 semanas de cotización dentro del último año al hecho causante de la invalidez. La muerte frente a este riesgo, el sistema de pensiones protege el ingreso que puede verse afectado por la pérdida de los ingresos de la persona que daba el ingreso o satisfacía las necesidades dentro del hogar, y en eso se reconoce una pensión de invalidez al beneficiario del causante afiliado que haya cotizado al menos 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento. Cuando el causante sea menor de 26 años, se exigen las 26 semanas dentro del último año de su fallecimiento. Hay sustitución pensional, se reconoce un monto igual al que disfrutar el pensional beneficiario dentro de este sistema, y hay un auxilio funerario que se paga a la persona que comprueba haber sufragado los gastos exequiales del fallecido, que no pueden ser inferiores a 5 salarios mínimos mensuales ni superan los 10 salarios mínimos. Para esta pensión se debe también demostrar la dependencia económica. En caso de no haber cumplido con los requisitos para el derecho pensional correspondiente, tiene derecho a, cuando el afiliado llegue a la edad pensional, 57 años mujer y 62 años hombre, y no cuente con recursos para seguir cotizando, puede reclamar indemnización sustitutiva o la devolución de los saldos en el RAL. Los beneficios económicos periódicos, que ya habíamos hablado en los pisos mínimos de ellos, son beneficios económicos inferiores al salario mínimo a personas de escasos recursos que no cumplen con las condiciones requeridas para tener derecho a su pensión. El sistema de riesgos laborales está diseñado para prevenir, proteger y atender a los trabajadores de las enfermedades y accidentes que se pueden generar o ocurrir como consecuencia del trabajo, y por eso se tienen prestaciones asistenciales como la promoción y prevención de enfermedades y accidentes en los lugares de trabajo, la atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica hospitalaria, medicamentos, rehabilitación física y profesional, y son prestados por la Administradora de Riesgos Laborales, las ARLs, o por la CPS a cargo de la ARL. Las prestaciones económicas a las que el trabajador tiene a causa de una enfermedad laboral o un accidente, cuando se incapacite, se muera o quede inválido, pues tiene derecho a diferentes prestaciones asistenciales, como son las siguientes. El subsidio por incapacidad temporal, cuando el trabajador producto del accidente de trabajo o la enfermedad laboral es incapacitado para trabajar, la ARL reconocerá un subsidio igual al salario. La indemnización por incapacidad permanente parcial, cuando el trabajador producto del accidente de trabajo o de la enfermedad laboral tenga un PCL superior al 5%, pero inferior al 50%, tiene derecho al pago de una indemnización entre 2 veces el ingreso base hasta 24 veces, dependiendo, digamos, el número o la pérdida de capacidad laboral que se tenga. Y la pensión de invalidez, cuando el trabajador sufre una pérdida de capacidad laboral mayor al 50% y se encuentra en situación de invalidez, tiene derecho al reconocimiento de una pensión.
También se da la pensión de sobreviviente cuando el trabajador o pensionado del sistema fallece, sus beneficiarios como en el sistema de pensión reciben la pensión. Y la devolución de saldos o indemnización sustitutiva, además de la prestación económica recibida en el sistema, también tiene derecho a reclamar las cotizaciones representadas en devolución de saldos del RAI o la indemnización sustitutiva del régimen del sistema de pensiones. Los servicios sociales complementarios son un auxilio pensional de hasta el 50% del salario mínimo legal mensual vigente y los servicios sociales para la tercera edad en educación, cultura, recreación y turismo. Con eso hemos finalizado, digamos que la clase del sistema de seguridad social. Si tienen alguna duda o quieren, digamos que fortalecer alguna de los conocimientos vistos hoy, no duden en escribirme. Mi correo es angelipal@gmail.com y por ese medio podré darles, digamos, respuesta a todas sus inquietudes y las dudas que se generan en razón a la clase. Muchísimas gracias y buenas tardes.